Escucha esto. Si quieres unas patatas así de crujientes, no te pierdas estos 5 pasos. Bienvenidos a Mastica Cocina. Lo primero es elegir la patata correcta. Las mejores variedades para freír son la patata agria o gallega, Mona Lisa o Kennebec. Solo bananas y amarillas por dentro. Los pelamos y lavamos. Lo segundo es el corte. Córtalas como más te gusten, pero siempre con un tamaño similar para que la cocción sea uniforme. Aunque el corte tradicional para las patatas fritas es en bastones, de unos 5 centímetros de largo por 1 de ancho, más o menos del grosor de un dedo. Lo tercero es quitar el exceso de almidón. La manera que mejor funciona es hervirlas con vinagre blanco y sal durante 10 minutos. Así quedarán más firmes, no se pegarán unas a otras y mejorará la fritura porque absorberán menos aceite. Las sacamos, las escurrimos bien y las ponemos en papel absorbente para que se sequen completamente. Si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte. Lo cuarto es elegir el aceite. El que mejor resiste las temperaturas altas es el aceite de oliva común. Además, es muchísimo más estable. Freímos en aceite bien caliente durante 1 minuto y así endurecemos el exterior de la patata. Sacamos a papel absorbente para que suelten el exceso de aceite. Y ahora viene el secreto para que te queden súper crujientes. Las metemos en el congelador mínimo 30 minutos para freírlas luego o bien dejarlas en el congelador para cuando las necesites. Volvemos a calentar aceite bien caliente y las freímos 4 minutos. Sacamos a papel absorbente para que suelten el exceso de aceite. Y mira qué pinta que tienen. Una vez que hayan escurrido el exceso de aceite, le ponemos la sal, así, el último momento, y las condimentamos como prefiramos. De verdad que salen exquisitas, crujientes por fuera y tiernas por dentro. Yo las acompañaré con salsa brava. Te dejo la receta aquí arriba y en comentarios también. Si te ha gustado la receta, dame un like, comenta y compártela en tus redes sociales. Suscríbete a Mastica Cocina para más recetas fáciles y muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.